Pues miren, con Pedro Sánchez era obvio que esto iba a acabar así. Pedro Sánchez tiene una ansia dictatorial absoluta, él es un totalitario, él no cree en la separación de poderes, él ha querido siempre invadir, contaminar, absorber, tener, controlar la capa judicial, siempre, siempre, desde el primer minuto. Y ahora pues imagínense con todos los casos de corrupción que rodean a su órbita familiar, política de partido, política de gobierno, pues los quiere tener totalmente sometidos. Llevamos una semana espantosa, hemos visto el horrendo espectáculo de ver nada más y nada menos que una persona imputada, el fiscal general, y en fase de procesamiento, acudir y tener un papel protagonista en la apertura del año judicial junto al rey, junto a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Una persona, Álvaro García Ortiz, que venía un día antes, 2 días antes de recibir el apoyo expreso de Pedro Sánchez a fotografía partida, abrazo partido, estrechón de manos, porque le estaba entregando las memorias de la Fiscalía, sí, y un churro. Lo que estaba haciendo era expresar clarísimamente que, por muy imputado que esté, es su fiscal. Y como le hace la función de controlar a determinados fiscales para hostigar al novio de Isabel Díaz Ayuso, le hace la función de filtrar determinada información para intentar acabar con Isabel Díaz Ayuso, le hace la función de tener amedrentados a determinados fiscales en los casos de corrupción que le tocan, a él personalmente, en su entorno personal, en su entorno familiar y en su entorno político, pues lo va a respaldar absolutamente siempre. Y hemos visto un espectáculo dantesco de ver cómo el máximo aplicador de la legalidad, que debería ser el fiscal general, va y resulta que nada más y nada menos es un imputado que da lecciones en la apertura del año judicial. Da vergüenza lo que está pasando. Pero quiero que vean 3 declaraciones, sin más, de las que han ocurrido estos días, porque estamos, y se lo digo abiertamente, en pleno golpe contra la justicia. Y cuando un presidente del gobierno se lanza contra la justicia, eso tiene un nombre, se llama totalitarismo. Y miren en la RAE, ¿de qué es sinónimo totalitarismo? De dictadura. Bien, fíjense, Pedro Sánchez, el primero. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Sí, ¿y saben a quién se refería? Porque la pregunta iba por ahí, a los jueces de los casos que más cercanos le tocan a él. Qué curioso, ¿verdad? Los malos son los que juzgan su entorno y los buenos, ¿quiénes son? Los que están callados. Menudo poder judicial. Pachi López. Hay actuaciones de algunos jueces que avergüenzan al propio Estado de Derecho. Los jueces no son seres de luz. No, el que no es ser de luz, evidentemente es él, que se le entregó la capacidad en el País Vasco de ser presidente para intentar evitar el avance del nacionalismo y que hizo justo lo contrario, traicionando a todo el mundo, que es lo que ha hecho toda la santísima vida Pachi López. Pero atención que se viene arriba. Pues hombre, igual no está cumpliendo con su papel de juez y está haciendo otra cosa. A ver, diferencia entre dictadura y democracia. Sufragio universal, determinados avances y respaldo al Estado de Derecho y, sobre todo, separación de poderes. Si no hay separación de poderes, no hay democracia. ¿Por qué? Porque la democracia se basa en que la soberanía la tenga la población. Si solamente hay un soberano que manda sobre todos, da olímpicamente lo mismo el voto. Se anula esa democracia. ¿Y quién es el que tendría esa capacidad plena soberana anulándola de todos los demás? Pues la persona, el totalitario, que asume todo el poder. Por eso es necesario que haya al menos 3 poderes. A poder ser, y de hecho tiene que serlo, uno que no forma parte de la estructura clásica y que es la prensa. ¿Cuáles son los otros 3? Ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, en España el Ejecutivo y el Legislativo están unidos, por desgracia. ¿Por qué? Porque tenemos un sufragio indirecto, se nombra a la Cámara, al Legislativo, y el Legislativo elige al presidente. Resultado, la elección o el voto mayoritario en la Cámara es el voto que decide el Ejecutivo. Por tanto, ya tienes 2 identificados. ¿Eso qué significa? Que solamente nos queda uno, el Poder Judicial. Si el Poder Judicial es bombardeado, atacado o controlado, se ha acabado la democracia. ¿Qué está haciendo Sánchez? Bombardear al Poder Judicial. ¿Qué está haciendo? Amenazarles. ¿Qué está haciendo? Amedrentarles. ¿Por qué? Porque los quiere controlados. ¿Qué está haciendo con la ley Bolaños? Cuidado, porque estamos viendo lo de la apertura del año judicial, estamos viendo los insultos a jueces, las acusaciones de prevaricación, que yo, por amor de Dios, Consejo General del Poder Judicial, tiene una función, está para algo. Y ese algo es defender a los jueces, porque es el máximo órgano de gobierno de los jueces. ¿Cuándo piensa defender a los jueces de lo que están sufriendo, del ataque que están sufriendo por parte de este gobierno? Que se espabile un poco, ¿verdad? Bien, si el Poder Judicial es absorbido, lo que ocurre es directamente que un presidente puede decidir a quién se le abre un juicio, a quién se le instruye una causa, a quién o contra quién se lanzan determinadas diligencias. Es decir, podría acabar con cualquiera, desde un punto de vista totalmente parcial, totalmente carente de neutralidad. Eso se llama totalitarismo, se llama dictadura. Podría evitar cualquier control a él. Según nuestra Constitución, todos los políticos, evidentemente, y todos los ciudadanos, tenemos que estar sometidos a las leyes. Entonces, ¿por qué sale Pedro Sánchez y Óscar López a decir que los jueces que les tocan a ellos son jueces que están prevaricando? Ah, ¿porque ellos están fuera de la Constitución?
Vuelvo a la definición de antes. ¿Eso cómo se llama? Totalitarismo, ¿verdad? ¿Y de qué es sinónimo el totalitarismo? De dictadura. Estamos a esto. La ley Bolaños pretende arrebatar, todavía no se ha terminado la tramitación, de hecho está en estos momentos pendiente de si Junts alivia el obstáculo que ha puesto, el veto que ha puesto. Vale, dependemos de Junts, fíjense de lo que estoy hablando. Si esa ley Bolaños, que quita las instrucciones a jueces independientes y se lo da a fiscales dependientes, sale adelante, se acabó. Lo digo literalmente, se acabó. Porque se podrían abrir causas y lanzar acusaciones judiciales e incluso juzgar a personas por cuestiones que habrían sido decididas políticamente. Se lo repito, dictadura. Lejos de ser una caricatura sumisa al poder establecido que algunos tratan de proyectar, la Fiscalía Española es la mejor salvaguardia para la ciudadanía y el Estado de Derecho. Bueno, pues ya lo han visto, una apertura de año judicial que da vergüenza ajena y propia, porque va y resulta que una persona imputada que tiene indicios tan potentes como que lo van a mandar al banquillo, por parte de una instrucción realizada por el Tribunal Supremo, nada más y nada menos, hemos tenido que aguantar todos los españoles verle ahí darnos lecciones de lo que es la justicia. Bueno, en esta España estamos y esta es la España de Sánchez. Ya lo han escuchado, que él no es una caricatura. ¿Que no es una caricatura? No, ni poco. O sea, en el momento en el que una persona que tiene la obligación de perseguir la correcta aplicación de la ley se acaba convirtiendo en un ejemplo máximo de borrado de pruebas, ¿cómo le llamamos? Posiblemente no llega ni a caricatura. Es una vergüenza lo que está ocurriendo, pero sobre todo es una vergüenza perfectamente coordinada. A ver, que tampoco nos despiste el hecho de que Álvaro García Ortiz por aquí... No. Lo importante aquí es la estrategia común que ha trazado Pedro Sánchez. Y la estrategia es la estrategia de demolición de la independencia del Poder Judicial. Ha estado bien Isabel Perelló en esa apertura del año judicial y lo ha recordado y ha dicho, los jueces no obedecemos a nadie. En estos momentos, el gran reto que tiene España es librarse precisamente de esa intromisión, de la gran intromisión de Pedro Sánchez. Y se lo digo abiertamente, si la ley Bolaños que tiene lanzada se llega a aplicar, el control de las instrucciones judiciales se convierte en pleno. Si ocurre eso, se acabó esta historia, literalmente. Bueno, Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? A mí me parece una gravedad brutal lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar a Isabel Perelló. Ha estado bien. Se había hablado mucho de si podía haber o no podía haber una especie de boicot más visible, que si los jueces iban a marchar, que si iban a buchar, que si tal. Son jueces. A los jueces el tema de los medios, bueno, pues les gusta lo justo y no les gusta estar en polémicas políticas. Lo de no estar en polémicas políticas, pues lo podemos hasta entender y posiblemente hasta aplaudir, pero les ha tocado lo que les ha tocado. Y o empiezan a reaccionar o se van a encontrar con que ya no son jueces, son siervos. Y o la injusticia es independiente o un siervo no aplica justicia, aplica otra cosa, aplica autoritarismo o aplica totalitarismo, pero no aplica justicia. Y en estas estamos. Vamos a ver esas intervenciones de Isabel Perelló, presidenta del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. En la primera, directamente recordando que no es aceptable lo que está ocurriendo, no se pueden aceptar ataques del Ejecutivo a los jueces. El desacuerdo y la crítica son legítimos, pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional. Vamos con otra. Me voy a guardar una tercera y así vamos interviniendo, pero Isabel Perelló ha destacado que los jueces no pueden estar obedeciendo y nadie puede intentar que los jueces obedezcan. Los jueces y magistrados no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie en el ejercicio de nuestra función. Sandra, Raúl, el que queráis. Bueno, yo creo que la verdad es que Isabel Perelló ha sido muy clara, ha sido contundente contra estos ataques del Gobierno. Es verdad que bueno, pues todo nos parece poco, porque claro, venimos de donde venimos, ¿no? Pero bueno, ha sido yo creo que una respuesta firme y sobre todo viniendo de donde veníamos, de ese Álvaro García Ortiz, que ha llegado, por cierto, hay que contar que ha llegado muy nervioso, ¿eh? E incluso cuando le dan paso, él coge, se echa un poquito de agua, bebe y ha intentado, bueno, pues minimizar todo este asunto. Ha comenzado diciendo que es consciente de la singularidad de su presencia en este acto, pero que si está allí es porque cree, ha dicho, en la justicia y en la verdad, claro, la que él termina imponiendo, ¿no? En fin, esto es lo que tenemos. No ha habido finalmente ese plantón que se podía prever, pero sí que es verdad que muchísimos jueces se han mostrado muy serios y, por supuesto, no han aplaudido el discurso del fiscal general del Estado. Luego vamos a hablar, Raúl, de la otra cara de esta moneda, porque esta es una moneda que se compone de un ataque dictatorial contra la justicia para eliminar o para acabar con la separación de poderes y otra cara de esta moneda en la cual
lo que ocurre es que Pedro Sánchez está rodeado familiar, política y gubernamentalmente por casos de corrupción. Y el ataque que todo socialista está encantado de concentrar el poder en el Estado. Vamos a dejarnos de historias. En el Estado, y ellos solamente entienden por Estado el poder ejecutivo. Es así. Pedro Sánchez ya ha dicho esa frase famosa de yo podría gobernar sin el Parlamento. Pero ¿cómo va a gobernar usted sin el Legislativo si es la sala de la soberanía nacional? Una persona que dice eso acaba de hacer una declaración abierta de su favoritismo por el totalitarismo, de que es un dictador. En este caso van contra la justicia, pero en esa otra cara de la moneda que yo les decía están todos esos casos. Y no solamente es que tenga una ansia dictatorial, es que además como ve que le están cercando judicialmente, quiere acabar con todos los jueces que están instruyendo causas de corrupción que le tocan. Pero el hecho de que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial tenga que hacer un discurso de estas características es la prueba de la situación en la que estamos. O sea, que la presidenta del Poder Judicial tenga que reivindicar la independencia de la justicia, tenga que decir que los jueces no obedecen a nadie, que son cuestiones de primero de constitucional, que no debería ser necesario si y de un país democrático. en un país, esto lo que refleja es que estamos en una situación gravísima, es una anomalía y que una situación gravísima que tiene a la democracia española contra las cuerdas, porque en el momento en el que desaparezca la separación de poderes, desaparece la democracia. Totalmente. La democracia no son solo elecciones, necesita otros requisitos y hemos visto además hoy precisamente muchas anomalías. La primera, la presencia de un fiscal general que está imputado, o sea, quien tiene que velar por el cumplimiento de la ley está siendo investigado por un delito gravísimo como es la revelación de secretos Con un en objetivo, este caso, además, y que con es un acabar con objetivo una rival político política para de ir contra Sánchez. o sea, el uso de la justicia para acabar contra una política y encima vulnerando el Estado de Derecho. Lo comentabas tú, ha dedicado buena parte de su discurso infumable, insoportable, plúmbeo, a reivindicar la instrucción para la Fiscalía. Eso ya... Es que eso es el final, Es absoluto. total. Para su fiscalía. Y otra anomalía, por supuesto que hay que aplaudir que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial haga ese discurso y defienda al Poder Judicial, que es su obligación. Pero desde la última reforma del Consejo, los comunicados o este tipo de defensas las hace en este caso la presidenta a título personal, porque tenemos en el Consejo General del Poder Judicial la mitad de los vocales que no están dispuestos a defender a la justicia de los ataques del gobierno. O sea, que cuando el presidente del gobierno dice que los jueces no hacen bien su trabajo y no cumplen la ley, que haya vocales que queden silentes ante eso, a mí me parece gravísimo. ¿Qué más tiene que hacer un vocal del Poder Judicial que reaccionar ante esto? Recordaréis que cuando comenzó la tramitación de la amnistía y toda esta ofensiva contra la justicia, en la anterior composición del Consejo General del Poder Judicial, los comunicados y la defensa la hacía el Consejo. Sí. O sea, no la hacía Lesmes, que era el presidente, Es que la hacían hemos tenido todos. muchísimos comunicados Pero esto es del gravísimo. Consejo General del Poder Judicial como órgano. Hemos tenido comunicados por los ataques a los jueces por la ley del solo sí es sí. Hemos tenido comunicados también, no hace mucho tiempo, defendiendo a la juez Viedma, al juez Hurtado, al juez Hasta García que cambió. Castellón. Hemos tenido muchísimos comunicados del CGPJ. Esta semana es que no se me ocurre un momento mejor para que hubiera habido un comunicado. Y la única razón por la que no se ha hecho era para no caldear más el ambiente de cara a la apertura Bueno, del pero es año lo que decía judicial. Raúl. Pero esto es una vergüenza. Es que 10 vocales han sido introducidos directamente por el gobierno. Claro. Esa sala o ese órgano de gobierno tiene 20 plazas, tiene adicionalmente a la presidenta del Tribunal Supremo, pero en estos momentos son 10-10. Desequilibra la presidenta del Tribunal Supremo. Pero la imagen de fraccionamiento es brutal. Es brutal. Es brutal. Porque el reparto político, bochornoso, que hace ya más de 30 años, desde la reforma del primero y el segundo gobierno de Felipe González, de Alfonso Guerra, lo estamos viendo, pero hemos llegado a un punto en el que es cierto que hemos sufrido politización, pero insisto, que haya 10 vocales que guarden silencio cuando el gobierno dice que... Entonces, márchense. O sea, ¿qué más tiene que hacer un vocal? ¿Cuál es la misión? Pero es que es verdad que hemos vivido muchos momentos de politización, pero el problema es que aquí todo está politizado. Es que ahora ya no es una politización, claro, es que es un golpe a la justicia. Es que hay es una un diferencia golpe, abismal. Porque un en asalto el anterior completo. Consejo General Poder Judicial,
también había vocales nombrados por el Partido Socialista. Que sí, por Pero es que aquí desgracia, estamos hablando- tenemos un sistema en el que de 20 plazas, que lo que decía la Constitución es que la mayoría, 12 al menos, tenían que ser nombrados entre y por gente de la Esa es justicia. la única manera de garantizar Esas 12 se han pasado a los la partidos. independencia judicial, porque hay que recordar una cosa. Se puede decir que los jueces tienen ideología, por supuesto, todas las personas tienen Todas. ideología. El que diga que no es un pero mentiroso. no acceden a la judicatura en función de tener una ideología u otra. No, ahora acceden para por mérito y practicar su conocimiento. ideología. Y no hacen su trabajo, que es aplicar la ley en función de tener una ideología u otra. Ellos aplican la ley. Vamos a punto. escuchar otro mensaje más lanzado por Isabel Perelló en esa apertura del año judicial con referencia a, cuidado, es que la Comisión Europea ya ha alertado de lo que está pasando aquí. La Comisión Europea, que advierte textualmente: los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia judicial o la confianza pública en esta. Sandra, la situación es gravísima y yo no quiero que dejemos de hablar también de la otra parte, de la otra cara de esta moneda. O sea, los casos de corrupción están rodeando por todas partes y ha sido arrancar el año y arrancar el curso, y solamente con arrancar el curso político, con una semana que llevamos, ha salido que de Begoña Gómez el juez Peinado reclama todos los correos utilizando una cuenta de Presidencia del Gobierno. Esto es surrealista, surrealista. es que- Hacía negocios privados teniendo una cuenta, un correo electrónico de Presidencia del Gobierno, y le reclama todos los correos desde el año 18. Ha pedido de Santos Cerdán y de Koldo García Izaguirre todos los pagos que han recibido, del partido, del Parlamento navarro, del Congreso de los Diputados, todos de Santos Cerdán y de Koldo García Izaguirre, les decía, desde el año 2014. Han pedido ampliación de todos los vínculos que hayan podido tener, investigación de los vínculos de estas mismas dos personas. Hemos visto cómo está avanzando la causa de la cloaca, que cuidado, que eso es gravísimo, eso es gravísimo. Ya se ha pedido y se ha solicitado que se analice el famoso pendrive. Cuidado con esta historia, el pendrive es un pendrive que aparece. Leire Díez, la cloaquera, iba a decir la mayor del reino, no, la segunda mayor del reino, porque el cloaquero mayor del reino era Santos Cerdán. Y aparece con un pendrive en su despedida y lo deposita en el momento de la despedida en el despacho de Santos Cerdán. ¿Pero qué es lo que le estaba dejando? ¿Su salvoconducto? ¿Su pasaporte a la eternidad? ¿Qué estaba dejándole? Con esto, que sepas que yo tengo copia y no hagáis no sé qué porque estoy dispuesto a hacer. ¿Pero de qué va esta película? A Santos Cerdán. O sea, estamos hablando de cosas gravísimas. Un secretario de organización en prisión. Otro secretario de organización, que ya veremos lo que sale, ahora vemos algunos cortes, porque su exmujer, Carolina Perles, ha soltado de todo. Ha soltado Perles la perla, la podríamos llamar ya, porque ha empezado a soltar de todo. Y ha empezado a decir que ahí había llamadas de Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez le decía: si tú vas por libre, tú vas por libre, les Esa explico. frase, vamos. Claro, les explico el contexto, porque esto es surrealista. En los informes de la UCO se ve que en las conversaciones entre Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán están hablando del reparto de la guita y de cómo aportaban al partido para presunta financiación ilegal. Y ahí empiezan a pegarse. Dice: oye, tú estás trayendo, o Ábalos está trayendo de otras empresas que no las tenemos controladas y no aportan al business. Al business es al partido, ¿vale? Porque había luego una persona que también se ha encargado Pedro Sánchez hace unos meses de aupar y de reforzar, que era la tesorera que llamaba para decir: págame el impuesto. ¿Pero cómo que el impuesto? Por Dios. Bueno, pues en esas conversaciones se hablaba de que Ábalos estaba yendo por libre. Bueno, pues en esas conversaciones, una de las frases que utilizó Pedro Sánchez con Ábalos fue: Ábalos, ¿tú estás yendo por libre? Y estamos preguntándonos si Pedro Sánchez sabía si había presunta financiación ilegal. Bueno, vamos a ir viendo esas declaraciones de Perles y hablamos ya de esta parte, de todo el tema corrupción, porque se ha agitado el tema de una forma absolutamente brutal. Vamos a verlo. Yo es que me encuentro un sobre que me llama la atención de que él económicamente se lleve tanto dinero encima, puesto además que quien paga todo es Koldo, porque cuando yo he ido con ellos, el que paga todo es Koldo. Y sobre todo lo que me llama la atención es que me encuentro unas pastillitas azules y dije: pues será para la tensión, para el corazón, para la circulación. Pastillas que son Viagra. Yo tuve que buscar en internet para qué eran esas pastillitas y al volver ni está las pastillas ni está el dinero. Bueno, más allá de que hay rumores de que a partir de los 10 años ya nadie consulta en internet qué es la Viagra, pero bueno, más allá de la anécdota, de lo que está hablando es de cosas muy serias. Y escuchen esto otro, porque se habla de dinero y cuidado, se habla, y lo dice ella directamente, de que Ábalos no va a caer solo. Si no va a caer solo y va a morir matando, significa que tiene información para matar políticamente a todo el que quiera, ¿no? Yo creo que si finalmente José cae, no va a caer solo. José, estoy completamente convencida que morirá matando. Y la otra declaración a la que yo les aludía, el tema de Pedro Sánchez llamando y preguntándole si ¿vas por libre en qué? ¿En el arte egipcio?
Sí que presencié una llamada donde el presidente le dijo a José Luis que qué pasa, que si iba por libre. El presidente le llamaba a José Luis prácticamente todos los días, a diario, todos los días. Todos los días. ¿Cuánto tenían que hablar de transporte? Por cierto, ese es el área del que dependen los trenes y están secos, ¿no? Vale. Todos los días le llamaba y efectivamente no le llama para decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Sino, oye, vas por libre. Yo creo que esto es significativo, vamos, totalmente, ¿no? Pero bueno, hay que decir una cosa. Ella ya ha lanzado esa advertencia de estoy convencida de que si José muere, morirá matando. Obviamente eso apunta al número 1. Veremos a ver qué es lo que sale de aquí. Es verdad que esta señora no es una santa y además tiene un pasado, pues en fin, muy ligado a José Luis Ábalos, ¿no? Hay que recordar que es policía local del Ayuntamiento de Valencia, consigue aprobar la oposición justo el año en el que se casa con Ábalos, que en aquel momento era concejal del ayuntamiento. Después él la mete en Fiadelso, esa fundación sospechosa de todo tipo de corruptelas, y luego cuando se vienen a Madrid la coloca como asesora de la delegación del gobierno. Es decir, que ella también se ha beneficiado en parte de esa trama. Pero no hay que olvidar y no hay que menospreciar el papel que juegan las mujeres en estos casos, y me estoy acordando ahora del caso Malaya y de Maite Zaldívar. O sea que, bueno, pues veremos a ver qué es lo que cuenta esta mujer, pero desde luego que ella lo ha dicho. Ábalos ha intentado presionarme en todo momento para que no hable. Al final todos van tirando y veremos a ver a dónde llegamos. Raúl, ¿tú crees que al final acabaremos sabiendo toda la verdad de esta historia? Porque llevamos ya no sé cuántos meses jugueteando, que si yo voy, que no voy. Toda España sabe que hay material que no se ha desvelado, lo sabe toda España. Todo el mundo sabe quién lo tiene. Todos ellos están hablando permanentemente de no me dejes caer, que allá que voy con todo el material, pero seguimos teniendo problemas para cerrar todo el círculo. Desde mi punto de vista, el material probatorio que hay es más que suficiente para ir a por los que conocemos habitualmente, pero el que se quiera creer que todo esto no sucedía con el conocimiento / consentimiento / casi orden de Pedro Sánchez, de verdad que se lo haga mirar. Toda la verdad no creo que la llegamos a conocer. Lo que estoy seguro es que no la vamos a conocer por la aportación de esta señora, que rezuma cinismo en sus declaraciones por todas las partes y que evidentemente mantiene un vínculo con Ábalos, claro, al menos de interés económico y probablemente de algo más. Pero sí que tenemos elementos suficientes, y hablo desde el punto de vista periodístico y del análisis, para hacernos una idea bastante aproximada de la verdad. Otra cosa, como siempre separamos, es poder demostrarlo judicialmente. Pero la verdad es que aquí no hay una cloaca del PSOE, es que la cloaca era el PSOE. Es que no es que Santos Cerdán fuese secretario de organización del PSOE y además se dedicase a la cloaca, no, es que la Secretaría de Organización implicaba ser la cloaca, porque vimos también cómo iba a hacerle reverencias a Waterloo, a Puigdemont, cómo iba a negociar a Suiza con los golpistas, que son actividades propias de una cloaca, no de un secretario de organización. Por tanto, claro que era tú decías el cloaquero mayor del Rey, no, ese es Pedro Sánchez. Santos Cerdán era un empleado de Pedro Sánchez, pero... No, además que ellos lo dicen en las conversaciones, aquí el que manda, el que da la última orden es Pedro Sánchez. Yo creo que tenemos elementos suficientes para concluir que la corrupción, o sea, que era todo el partido una organización corrupta desde que llegó Sánchez. Bien. Desde que llegó Sánchez, a través de las primarias, que intentó manipular, que las financió con dinero, que ya no vamos sabiendo también de dónde ha venido. Quiere decir que la corrupción está en el inicio y ha invadido todo el partido. En línea con lo que estás diciendo, para un sistema corrompido, lo mejor que puede ser que es encontrar una gran dictadura que te financie. ¿Qué es una gran dictadura que te financie? A través de Delcy Rodríguez, la narcodictadura asesina de Venezuela. ¿Entraron en contacto? Claro que entraron en contacto. Escuchen lo que dice Carolina Perles y escuchen el matiz, porque le dieron la orden de recibirla. Y ahí aparece el cloaquero internacional, que es Zapatero. Que es José Luis Rodríguez Zapatero. Escuchen. La tarde de ese día ya fue muy movidita. Tenía que ir al aeropuerto y que tenía que ir. Alguien le dio la orden que tenía que ir. A ver, pregunta para todos ustedes. ¿Quién es capaz de dar una orden a un ministro? Pues vamos, blanco y en botella. No sé, es que se me ocurre, ¿no? Bueno, blanco y en botella hubiese sido en otro gobierno. A un ministro secretario de organización. En este caso sería Sánchez y sin botella. Sí, bueno, pero vamos, que es más que evidente que la única persona que le podía dar la orden es Pedro Sánchez, ¿no? Es más, se ha dicho que hubo conversaciones con el presidente del gobierno, con lo cual yo creo que es evidente. De este caso ya lo que vamos es como un poco cerrando el puzzle, ¿no? Pero es evidente. Por cierto que en esa entrevista le preguntan a Carolina Perles, que la veremos íntegra la semana que viene
en Telecinco también, que si sabe dónde está el dinero de Ábalos, porque esa es la otra gran pregunta, ¿no? Y ella responde, miren su pasaporte. Bueno, pues a ver si miran y empezamos a tirar también ahí del hilo. El pasaporte está nutrido porque el pasaporte tenía viajes habituales. Él es verdad que él no viajaba a República Dominicana, pero él tiene, no sé si viajes, pero tiene amistad directa con Félix Plasencia, uno de los ministros. En esa época, de hecho, era el ministro de Turismo de la narcodictadura venezolana y él lo reconoció que tenía muchísima amistad. Pero él ha hecho viajes, por ejemplo, a México ha hecho viajes, a Rusia ha hecho viajes, lo ha llegado incluso a reconocer. A Perú, a Emiratos Árabes, cuidado con Emiratos Árabes, lo digo porque Emiratos Árabes tiene un régimen fiscal en el cual tú no tienes que declarar nada, no existe el concepto de IRPF, no es que sea más alto o más bajo, no existe. Por tanto, eso lo convierte en un país perfecto si quieres ocultar dinero. ¿Por qué? Porque lo llevas y como no hay que declararlo, nadie puede filtrar tu declaración de ingresos. Bien, bueno, pues todas esas rutas aparecen en los viajes habituales. De hecho, los países que he citado, México, Moscú y Emiratos Árabes, aparecen mezclados en 2 meses. En 2 meses en concreto aparecen viajes constantes, donde aparecen los 3 destinos. Si es por pasaporte, pero si nos vamos al pasaporte, por llamarlo de alguna manera, de la trama Coldo-PSOE, aparece República Dominicana y aparece Venezuela. Vamos a dejarnos de historias. ¿Y quién viaja siempre a Venezuela? Un tal José Luis Rodríguez Zapatero, que efectivamente está en toda esta historia. Si estaba en el inicio de las negociaciones con Air Europa, si aparece por todos los lados, si su hombre de siempre, que es blanco, aparece también con acusaciones en el tema de las obras públicas. ¿Y cuántos viajes ha hecho los Falcon que tiene el gobierno a su disposición a República Dominicana? Y ojo con Zapatero, que esta semana hemos sabido que ya se pone el foco sobre él por fin por el tema de la posible financiación ilegal del Partido Socialista. Que sí. No, vamos a ver. Evidentemente, el comportamiento de Sánchez contra la justicia tiene mucho de totalitario natural, ADN, y tiene mucho de totalitario defensivo. Quiere controlar la justicia para librarse de lo que está ocurriendo, de las investigaciones judiciales. Y las que quedan, es que venimos de una semana cargadita, pero es que la que viene, hay que recordar que declara Begoña Gómez ante el juez Peinado por todo el tema de su asesora, de Cristina Álvarez, y atención a ver qué pasa ahí con todo el tema de los correos electrónicos que ha solicitado la UCO, porque recordaréis que con el tema de David Sánchez descubrimos que el hermano del presidente se había intercambiado con Begoña Gómez 3 correos electrónicos y en uno de ellos le mandaba una carta de recomendación para una tal Ainhoa. Claro, eso en la investigación de la juez Viedma no tenía relevancia, ya no podía seguir investigando, no podía seguir tirando del hilo, pero ahora el juez Peinado puede que tire del hilo y veremos a ver, porque es que al final esto ¿dónde nos lleva? A que la Moncloa era una agencia de colocación. ¿Quién es esa Ainhoa? ¿Está trabajando en la Moncloa? ¿Está trabajando en algún organismo público? ¿A qué se dedica esta gente? Porque tenemos enchufados por todos los lados. Tenemos a Cristina Álvarez, que era amiga de Begoña, y la colocan en Moncloa. Tenemos a Luis Carrero, el amigo del hermanito, que le colocan en la Diputación de Badajoz. ¿Y ahora quién es esta señora? Lo que sabemos es a qué se dedicaba antes Ainhoa, a algo donde ganaba menos dinero. Eso seguro. Porque si no, no estaría con el enchufito para arriba y el enchufito para abajo. Mire, déjenme que les deje constancia sin más, nada más arrancar el año político, el curso, pues resulta que han empezado a salir determinadas cosas y están saliendo por todas partes. Ya les digo que, por ejemplo, de la familia Sánchez, ni tan siquiera la familia Gómez, también ha salido otra historia. Y resulta que es que los padres de Pedro Sánchez son tan ecologistas, que resulta que se dedican a obtener dinero a través de una empresa de bolsas de plástico, porque el plástico es malo para todos los demás, menos para ellos. Por cierto, el nombre, el nombre además graciosísimo, haciendo chistes, Playboy, para que se note con qué me contoneo aquí. Bien, bueno, pues resulta que el dinero que obtienen a través de la empresa lo derivan a una sociedad patrimonial para pagar menos impuestos, pero no pasa nada porque son los Sánchez. Venga, vamos con los Gómez. Atención, porque también ha salido información del chollo de la familia de Begoña Gómez. Cómo no, con el ático ligado a las saunas, los prostíbulos y demás. Así que de verdad que la cabra siempre tira al monte. Bueno, atención porque les resumo lo que ha ocurrido, porque resulta que hay información nueva. Bueno, el piso, simplemente por recordarles, es un piso de 140 metros cuadrados dividido en 14 habitaciones. ¿A qué les suena? 10 métricos y no estoy ni siquiera quitando el hall, el recibidor, y algún distribuidor tendrá que haber, o sea que nos vamos realmente a 7-8 metros. ¿A qué les suena? Bien, a lo que nos suena. Contrato firmado por Sabiniano Gómez y el tío de Begoña Gómez con una institución pública como UFACE. Esto ya tufa que espanta. Ático en la calle San Bernardo de Madrid, justo encima de la sauna prostíbulo. Esto ya no es que tufe, esto sí que es blanco y en botella. Venga, y atención a los datos que han aparecido. La renta inicial en 1986 en pesetas, 45.000 pesetas mensuales. Traducido, 272 euros mensuales. Esto era muy barato en el 86. Pero atención porque nos vamos a ir a las fechas actuales. Medidas a 10 de junio. Renta actual. Y fíjense, repito,
Un piso de 140 metros cuadrados, ático, con vistas a la Plaza de España, en Madrid, más céntrico imposible. Repito, ático. Esto sube el precio, que no vean ustedes. 882,15 euros mensuales. ¿Son ustedes capaces de encontrar un chollo así? No. ¿Saben por qué? Porque no son familia de Begoña Gómez y porque no se lo están alquilando a una institución pública. Repito, 882 euros. ¿Un piso de estas características en Madrid? Decidme vosotros. No, te lo digo pero yo por porque... debajo de 4.000 lo veo complicado. Bueno, a lo mejor lo puedes encontrar por menos, pero te lo digo. ¿Un ático? Yo ¿En el Plaza otro día, España? el otro día no, un ático no, claro, pero el otro día, por ejemplo, me metí en Idealista y por los 800 euros en esa zona, en la calle San Bernardo, encontrabas un zulo ¿Un cuarto de escobas? de 25 metros cuadrados construidos, es decir, útiles no sé ni los que Sí, tenían. sí, pero que será interior, Claro, claro, por la eso. puerta te la llevas tú. Y de 140 metros cuadrados, y probablemente no ático, empezaba en 2.600 euros. O sea, que miren el chollo de Muface, además. A lo que ya sabíamos, para terminar aquí el mejunje, la Sauna Dana albergó prostitución, toma ya, y Begoña Gómez hacía pagos a las prostitutas según testigos directos, pero era muy socialista, es decir, muy cínica, porque ¿qué hacía? Lo metía en sobres y cuando estaba la puerta cerrada lo dejaba en la puerta, y así no tienes que ver a la prostituta. De esa manera luego te puedes ir a la manifestación del 8M a decir quiero abolir la prostitución, porque como no la has mirado, ya está, ya puedes pasar por ser socialista. Todo el edificio era de Muface y la red completa de prostíbulos superaba la decena. Toma ya, en estas estamos. Vamos a irnos al siguiente bloque, vayan masticando porque así viene el año. Yo creo que es una decisión coherente con la política de normalización, de diálogo y de convivencia que apuesta el presidente Illa, y desde el punto de vista político a mí me parece acertado. Acertado. Cuando baja la voz Pedro Sánchez, agárrense, porque no les va a robar de un bolsillo, les va a robar de 33 bolsillos juntos. ¿Parece aceptable? ¿Aceptable para quién? ¿Aceptable para los golpistas separatistas? Claro, obviamente. Vamos a hablar de este perdón, que no lo es, porque los que lo pagamos, que somos los ciudadanos o la gente que haya comprado los títulos en el mercado, va a seguir pagando esa deuda. Por tanto, aquí no hay perdón de nada, no hay quita, no hay condonación, no hay nada, hay empaquetamiento, ¿vale? Una gente que se ha gastado dinero en fabricar un golpe separatista ha decidido que después de endeudarse hasta las cejas, ahora traslada a todo el resto de españoles su deuda. ¿Desde cuándo eso es una quita? Bien, ¿a quién le parece aceptable? A Sánchez. ¿Por qué? Porque Sánchez ha comprado con esa entrega de nuestro dinero su permanencia en el gobierno. Claro, no me extraña que le parezca aceptable. ¿A quién le parece también aceptable? Le parece aceptable a los golpistas separatistas. ¿Por qué? Porque como no hacen más que saquear a su población y no hacen más que derrochar el dinero, de nuevo se están volviendo a quedar con las reservas a cero. Y si quieren lanzar otro golpe separatista, necesitan llenar las reservas. Y ahí estamos todos los demás, idiotas perdidos, que a través de esta norma, por lo visto, les vamos a financiar el próximo golpe separatista. Esta es la historia. Ni quitas, ni condonaciones, ni aceptables, ni vocecitas bajitas. Bueno, Sandra León y Raúl Vilas, ¿qué os parece esta cosa, por llamarlo de alguna manera? Bueno, yo creo que esta semana el Gobierno ha desplegado todo su populismo con este asunto. Comenzábamos la semana pues vendiéndonos la quita, diciéndonos aquello que decía María Jesús Montero de, hombre, es que ¿quién iba a decir que no a que le perdonen su hipoteca, ¿no? Cuando ya hemos dicho que esto no es perdón de ningún tipo, que lo que le quitan a uno lo vamos a terminar pagando todos, y luego además insistiendo en que, bueno, van a poder gastar además las comunidades ese dinero, porque es de todas las comunidades, no solo es de Cataluña, en servicios sociales, en esto, lo otro. Fíjense qué malo es el Partido Popular, que no quiere dinero para ustedes, para los ciudadanos, en los servicios básicos. Este discurso se le ha caído en apenas 2 días porque al final no ha tenido más remedio que reconocer que efectivamente, como ya había advertido la AIREF, por mucho que ese dinero se lo perdonen, las comunidades autónomas no lo van a poder utilizar para servicios sociales. Con lo cual, pues bueno, por eso digo que una vez más ese discurso populista del Gobierno que intenta engañar a la gente. Raúl. Estamos ante un pago más al golpismo catalán para mantenerse en el poder. Lo que pasa es que ya estamos llegando a un punto en el que ya no va a tener nada más que entregar, porque es que esto supone la desaparición de la igualdad ante la ley de los españoles. Y yo me pregunto además, si tienen esa capacidad mágica, como nos explican, de hacer desaparecer la deuda, ¿por qué no hacen desaparecer también la deuda total de España, que está en récords históricos y que vamos a ver también cómo salimos de eso? Si son tan generosos, ¿por qué no quitan los impuestos? Muy sencillo, teorías María Jesús Montero. Y también dicen, no, es que bueno, es que el sistema de financiación autonómica lleva siempre a formarse desde hace no sé cuántos años y tal.
¿Por qué no incluyeron en su programa que la solución maravillosa era darle a Cataluña esta especie de independencia financiada por los demás? Porque esto es como un chaval que presume de emanciparse y de ser independiente, pero que sus padres le pagan el piso y su madre o su padre le sigue haciendo la colada. Es que es una tomadura de pelo. Bueno, vamos a ver a María Jesús Montero, que ella lo explica a su estilo. A reformar el sistema de financiación sobre una propuesta que beneficie una vez más a todos los territorios. Y se demostrará también ahí que las medidas que adopta el Gobierno de España benefician a todos los territorios y nunca suponen un agravio de unas partes de España en relación con otra parte. A ver, todo es mentira en lo que ha dicho, todo es mentira. Claro, Vamos a ver, si no hay quita, para empezar no se beneficia a nadie. El otro día decía el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, decía, no vamos a morder la manzana, que no hay manzana, de verdad, que no hay manzana. O sea, la manzana es nuestra, la pagamos nosotros y la vamos a seguir pagando nosotros, no hay manzana que morder. Es ¿vale? que esto lo exigen Junts y Esquerra porque quieren beneficiar porque a se llevan dinero, si quieren no, ¿por qué? beneficiar a Andalucía, a Murcia, o sea, Junts y Esquerra Claro, se han juntado son tan y buenos. han dicho, vamos a buscar un sistema que beneficie a todos. Sí, sí, no, que es de broma. Pero luego habla y dice, no es cierto que vaya a beneficiar a unas y a otras, no, beneficia a todas. O sea, punto uno, no beneficia a nadie, porque a los catalanes tampoco les beneficia. Ella habla y dice, vamos a pagar a los territorios. Ustedes han ido caminando por la calle y se han encontrado al señor territorio. Yo hace tiempo que lo busco. A la señora comunidad autónoma, al señor ayuntamiento, no los encuentro. Son unidades administrativas. ¿Un territorio tiene derechos? ¿Un territorio paga impuestos? No, los derechos son nuestros y los impuestos recaen sobre nosotros. Aquí quien paga somos nosotros, que somos los mismos que pagamos la deuda. ¿A qué ciudadano va a beneficiar? ¿A qué ciudadano va a beneficiar? A ninguno. A una comunidad autónoma, solamente a una, a Cataluña se le quita la deuda, 17.104, que tenía que pagar 104 millones, y se trasladan los 17.104 millones a todo el resto. Punto final. ¿Quién lo va a pagar? Y dice ya, María Jesús Montero, dice, no, yo voy a beneficiar a todos los demás porque a todos los demás también se lo voy a ofrecer. Si a todos los demás se lo ofrece, vale, que se lo ha ofrecido, y lo cogen, ¿saben lo que ocurre? Que esa mutualización vuelve a caer sobre todos. Por tanto, en ningún caso te libras de pagar esa deuda, en ningún caso. ¿Y esto cómo funciona? Funciona porque lo que han hecho, que ahora se lo vamos a explicar, es alterar las reglas de cálculo. Por ejemplo, ¿cómo? En caso de que todo el mundo aceptase esta historia, que evidentemente ha sido diseñado para Cataluña, y es tal barbaridad que el resto no pueden moralmente aceptarlo, es una locura, bien, si Cataluña se lo traslada a los demás, se lo traslada con una regla adicional. A las que hayan bajado impuestos las vamos a castigar y a las que los hayan subido les vamos a premiar. ¿Quién ha subido impuestos? Cataluña, por un tubo. ¿Quién lo ha bajado? Principalmente Madrid, también Valencia, también Andalucía. Por tanto, ¿qué nos están contando? Es todo mentira. Bueno, y luego además que es que hay que insistir en todo el tema del riesgo moral que supone todo esto, que es como lo llaman las agencias de calificación. Claro. Es que en el momento en el que hagamos esto, la calificación de España como país baja directamente y eso tiene repercusión en el día a día de los ciudadanos, lo queramos o no. Yo creo que en este caso hay que hacer mucha pedagogía porque, como digo, el Gobierno está tirando de populismo y yo lo único que celebro es que el Partido Popular sí se esté mostrando firme, sí se esté mostrando en bloque, al menos de momento, para rechazar esta quita de la deuda que al final solo es una quita para Cataluña, que es, como decía Raúl al principio, lo único que les interesa, ¿no? Contentar a sus socios independentistas. Pero junto a ese bloque y el que rechacen la quita, yo espero que también, insisto, hagan pedagogía porque es muy importante ganarles la batalla del relato. Sí, se está incentivando el que se hagan las cosas mal, el derroche, el seguir aumentando la deuda y se está castigando a quien hace las cosas bien, porque hacer las cosas bien es ofrecer los servicios públicos cobrando los menos impuestos posibles. Y eso es lo que hace Madrid, que tiene los mejores servicios públicos. ¿Cuánta gente de otras zonas de España viene a Madrid para recibir atención sanitaria, por ejemplo? No conozco a nadie que no sea, por ejemplo, de Cataluña, que se vaya a Cataluña a buscar atención sanitaria. Pero en resumen, lo que hay que hacer es premiar a quien hace las cosas bien y castigar a quien las hace mal, no lo contrario. Mire, déjenme que hablemos de esta deuda y de cómo se ha calculado esta historia. Ya les digo, esto se calcula porque lo pide Cataluña, es decir, la Generalidad Separatista Catalana, lo pide y dice, quítame los 17.104 millones de deuda que tengo yo, por lo menos esta parte, referidos al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica. Bien, si el resto de comunidades autónomas del PP deciden aceptarlo, que están bendiciendo el plan separatista de Sánchez. A partir de ese momento no podría haber lucha contra el separatismo, porque el principal partido de la oposición se habría quedado pringado en los regalos a
los separatistas. Es decir, cuando lo hacen saben perfectamente que el PP tiene que decir que no. Es más, debe decir que no. ¿Por qué? Por lo que estaba explicando Raúl. Si todas lo hacen, se pone el marcador a cero del gasto y endeudamiento masivo de las comunidades autónomas, que les gusta más gastar que cualquier cosa que ustedes imaginen, que un merengue. Bien, a partir de ahí volverían a gastarse lo mismo y volverían a hiperendeudarse. ¿Quién lo paga? Todos nosotros, ¿vale? Por tanto, era obvio que el regalo era solo para Cataluña. Pero FEDEA, un organismo de cálculo económico, de estudios económicos, ha hecho una simulación y ha dicho, bueno, venga, ya que el gobierno se empeña en esta barbaridad, por lo menos vamos a calcularlo con reglas equitativas, para todos lo mismo, no metiendo el cuezo por un lado y por el otro, y diciendo, no, como voy a meter la regla de que los que suben impuestos salen ganando. ¿Por qué? Ah, porque lo ha hecho Cataluña. Voy a castigar a Madrid para que pague más. ¿Para qué? Para que se lo lleve Cataluña. Entonces penalizo la bajada de impuestos. Y ha hecho un cálculo tomando como criterio y tomando como opción, dice, vamos a calcularlo como si esto es una barbaridad, pero tuviésemos que hacerlo, pero se hiciera con un criterio de igualdad. Fíjense las enormes diferencias. A Cataluña, con la propuesta del gobierno, 17.104 millones de premio. Si se calculase con criterios equitativos, 9.139. Qué curioso, prácticamente la mitad. Venga, vámonos ahora a ejercicio de agudeza visual a Madrid. Madrid, ¿qué le correspondería a Madrid? Según el gobierno, ya se lo ha rebajado prácticamente a la mitad de Cataluña, 8.644. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Producen prácticamente lo mismo, de hecho produce más Madrid, aporta muchísimo más. El 75% del fondo de garantía con el que se igualan los niveles de los sistemas educativos, de los sistemas sanitarios en toda España, para que todos tengamos unos servicios similares en calidad, lo está pagando Madrid. Entonces, ¿por qué le asigna la mitad? ¿Por qué? Porque le da la gana, ¿vale? Pero es que incluso, si lo lleváramos a criterios equitativos, a los de FEDEA, quedaría prácticamente empatado con Cataluña. Fíjense aquí, prácticamente la mitad. Y así va ocurriendo absolutamente con todos. Es decir, la regla se ha forzado, la regla es una farsa más, es una trampa más y se ha hecho exclusivamente para que Cataluña saque más dinero. Punto. Y además, si ya uno de los grandes problemas del diseño del Estado autonómico es que las comunidades autónomas son entidades de gasto irresponsable, porque solo gastan y no recaudan, si encima incentivas esto, es una bomba de relojería. Y dice, porque Cataluña, hay quien puede decir, no, pero Cataluña también pide recaudar. Pero Cataluña pide recaudar en una condición, en una situación de privilegio. Recaudar solo ellos, no el resto. Lo que no quiere Cataluña y nunca ha querido es tener el mismo trato que el resto de autonomías. Porque si todas recaudasen en las mismas condiciones, sí que se podría establecer una competencia fiscal. Pero no. Lo que pide Cataluña es otra cosa muy distinta. Y luego hay otra cuestión también que es desde el punto de vista moral o ético que a mí me parece intolerable. O sea, que ahora tenemos que pagar la deuda de la Generalidad para que financiar servicios como la educación en la que se discrimina a las personas que quieren utilizar el idioma español, que es el idioma de todos. Bueno, y no solo, no, pero es que no es eso, es que ya ni siquiera que los médicos no pueden, los médicos no pueden ejercer su labor en Cataluña si no hablan catalán. Por cierto, que me estaba dando cuenta que como estaba de espaldas no lo había visto. No es 83 millones de millones, que serían 83 billones. Son 83.254. Quítenle los 3 ceros finales, 83.254 millones. Pero déjenme que vayamos a la patita política, ¿vale? Atención, porque todo esto viene precedido de una visita de, ¿cómo no?, Zapatero a Puigdemont. Bien, después aparece Illa a verse con Puigdemont. Todos han pasado por Puigdemont y luego ya la han visto a Sánchez diciendo, no, me parece muy correcta la visita de Illa a Puigdemont. Hombre, claro, lo has enviado tú. Bueno, vamos a escuchar a Illa. Vaig dir que em reuniria amb el president Puigdemont quan toqués i jo crec que ara toca. Per què toca ara? Doncs per enviar un missatge de que en democràcia el diàleg és el motor. N'ha parlat amb Pedro Sánchez? He parlat amb qui havia de parlar d'aquesta qüestió, però jo sap que sóc discret amb les converses privades que tinc i també ho vull ser en aquesta ocasió, ¿no? Que soy discreto, normal. Miren, ahí han pactado de todo. Desde determinadas medidas para intentar aplicar la ley de amnistía a Puigdemont, obviamente hasta algo que ya hemos publicado en Libertad Digital y que se está comentando ya por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque ya les ha llegado el queo. Y es que quieren echar a la Guardia Civil del control de los aeropuertos. Pactaron, hace bien poquito, pactaron que fueran los Mossos en coordinación con la Guardia Civil. Pero claro, a Puigdemont le sobra la Guardia Civil y los quiere fuera, de forma que pase a controlar plenamente las fronteras. Plenamente las fronteras significa que son país, básicamente. Entonces, están jugando con unas cuestiones y dice, voy a ser discreto, no, lo que vas a ser es cínico, pero de narices.
y ojo a lo que viene, porque ahora estamos viendo la reunión con Salvador Illa, pero lo que viene, ya lo han dado por hecho esta semana todo el mundo, es la reunión con Pedro Sánchez, con lo cual pues veremos esa imagen en la que una vez más se vuelve a pisotear el nombre de España y todas las instituciones democráticas. ¿Dónde acaba esto, Raúl? Pues... Porque ahora necesitan el voto de Junts para la ley Bolaños, por ejemplo. Y el Gobierno va a hacer todo lo posible para conseguir los presupuestos. Y hablando de este Gobierno y de Pedro Sánchez, es muy preocupante, porque todo lo posible, evidentemente, si se respetase la ley del Estado de Derecho ya no habría nada posible. Pero yo creo que se puede decir que España, el Estado español ya no existe en Cataluña. Nos hemos convertido en una especie de colonia y Cataluña es la metrópoli, porque sí, es un país, porque va a tener el control total de fronteras, pero encima financiado por el resto. Es una situación gravísima y o se frena ya, o yo creo que ya estamos llegando ya al punto de no retorno, a que sea ya irreversible, porque la desaparición de las instituciones y del Estado en Cataluña es absoluta. Vamos a hablarlo con Pablo Planas, que nos está escuchando ya. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Vosotros? Bien. Aquí observando todo esto, observando cómo se echa o se pretende echar a un equipo judío en el País Vasco, observando cómo hacen el ridículo desde la flotilla, desde Cataluña, bueno, observando todo lo que pasa en España. Pablo, te pregunto, hasta ahora hemos visto unos pagos por cosas supuestamente ya realizadas, pero claro, es que el Gobierno sigue necesitando a Junts, lo necesita muchísimo, a Junts y a Esquerra. Los necesita para presupuestos, que estaba diciendo Raúl, los necesita para sacar adelante la ley del golpe definitivo contra la justicia, de la ley Bolaños. ¿Cuáles pueden ser los próximos pasos? Lo digo porque sobrevuela una cosa, evidentemente, que ellos le llamaban consulta, los demás le llamamos referéndum separatista. ¿Hasta dónde va a llegar Pedro Sánchez? No, de momento está intentando aplacar a los independentistas, a Junts y a Esquerra con nombramientos en instituciones y en administraciones que controlan los socialistas, porque hay acuerdos que no se han concretado todavía y Junts exige su parte del pastel. Por ejemplo, me refiero a eso que hablabais del traspaso de fronteras, del control de las fronteras y del control de la inmigración. Eso se tiene que aprobar en el Congreso, se tiene que manifestar de alguna manera, ¿no? Se tiene que concretar. Entonces, mientras no se concrete y Puigdemont siga presionando y Oriol Junqueras siga presionando, lo que se produce son fichajes. Por ejemplo, un hombre de la mano derecha de Junqueras, como Francesc Sutrías, acaba de ser fichado como asesor por el gobierno de Salvador Illa. Gente, por ejemplo, del mundo de la comunicación, como Miquel Calzada, fue nombrado, próximo a Junts, fue nombrado consejero de Radio y Televisión Española. En breve van a iniciar sus emisiones en catalán la televisión española en Cataluña. Eso va a dar mucho dinero a las productoras afines a Esquerra Republicana y a Junts por Cataluña. Es decir, no solo se producen los grandes pagos a través, por ejemplo, de la quita de la deuda autonómica, de la que también hablabais, sino que se producen pagos prácticamente diarios que tienen que ver con colocaciones y en algunos casos con negocios extraordinarios, como en el caso de la televisión española en Cataluña, ese nuevo canal que solo va a emitir en catalán y que todas las productoras que apoyaron el proceso separatista pues van a encontrar ahí otro pesebre en el que abrevar. Bueno, luego está todo el tema del cuponazo catalán, donde también les vamos a endosar dinero por un tubo. Endosar dinero a la Generalitat catalana, que es verdad que están diciendo que hasta 2028 no va a estar plenamente operativo. ¿Hasta dónde se va a llevar eso? Lo digo porque si controlan, si de veras consiguen todo, si consiguen el control de fronteras, si consiguen quitar a la Guardia Civil, si consiguen el control del dinero, sobreentiendo que ya les queda solamente el paso del referéndum separatista, exclusivamente. Bueno, eso va a llegar hasta el final, es decir, aquí se está gestando, se está creando una agencia fiscal, una agencia recaudatoria similar a la agencia tributaria de España, del Reino de España. Bueno, pues se está reproduciendo a escala catalana esa misma agencia. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que se están nombrando comisarios políticos, que se están, por ejemplo, hubo el otro día un cambio a través de un decreto ley aprobado por el Gobierno de la Generalidad
para poder abrir concursos de oposición para dotar de personal a este organismo. Y a partir de ahora, bueno, pues hay un grupo que ha hecho prácticas con el impuesto del IRPF de este año. Una parte de la gestión del impuesto del IRPF ha correspondido a la agencia tributaria catalana, tutelada por la agencia tributaria del Reino de España, y también ha habido prácticas, por así decir, en la recaudación del IVA y del impuesto de matriculación. Esto, la idea, claro, es llegar hasta el año 28 ya con una agencia totalmente operativa y funcional. Y es lo que estabais comentando. Claro, si tú tienes las fronteras y además tienes la recaudación de los impuestos, la gestión de los impuestos y el control absoluto de ese dinero, y decides tú qué parte le das al Estado por servicios, por ejemplo, como la defensa, pues prácticamente estamos hablando de que Cataluña habría conseguido lo que estuvo a punto de conseguir por las bravas en 2017, pues lo ha conseguido negociando en fin, aprovechándose de la debilidad de Pedro Sánchez. Pablo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. A todos. Bueno, pues nos vamos a ir al siguiente bloque, que también se está montando, y cómo no, con el tema de inmigración ilegal. Los hechos lamentables que hemos visto hoy en un barrio de Madrid, en el distrito de Hortaleza, ¿no? Lo que quiero decir es que al final son la consecuencia de algo previo. Y la causa tenemos que verla en la falta de respeto, de consideración, en el me gusta la fruta. O sea, quiero recordar cómo surgió el me gusta la fruta. O sea, evidentemente Isabel Díaz Ayuso dijo lo que pensó, ¿vale? ¿Y por qué lo dijo? Porque estaba como visitante, como invitada en el Congreso de los Diputados, y Pedro Sánchez, desde la tribuna, la llamó corrupta. No hay ningún delito, ni acusación, ni imputación, ni nada de corrupción. Momento en el que surgió, y mascullando, pero había una cámara puesta para grabarle absolutamente todo a Isabel Díaz Ayuso, ¿vale? Y ahí surgió el me gusta la fruta. No lo dijo en público. Exacto, ni tan siquiera lo dijo. Aunque se captase, pero no fue una declaración pública, ni mucho menos. Carmelo Jorda, bienvenido. Perdón, que me he tenido que meter. Pero relacionar esto ya con el tema de la inmigración, o sea, que ¿por qué ocurre lo de Hortaleza? O sea, lo de Hortaleza es una violación. ¿Ha violado Isabel Díaz Ayuso? O sea, ¿se puede ser más ruin? Bien. ¿Quién ha violado? Presuntamente un inmigrante, un MENA. Vale. ¿Este MENA qué era? Pues según la información que tenemos, multidelincuente, reincidente, y utilizaba hasta 3 identidades falsas. ¿Quién tenía que controlarlo? Tenía que controlarlo la policía. A la policía le dan poder real para controlar este tipo de cosas, Fernando Grande Marlaska y un churro, ¿vale? Y un churro. Entran por un lado, salen por el otro, etcétera. Vale. ¿Había protección en el centro de Hortaleza? Vamos a ir avanzando. Evidentemente no. ¿Por qué digo evidentemente no? Porque esta misma semana y después de la violación hemos descubierto que el Ministerio ha dado orden de poner a 10 policías delante de ese centro. Por lo tanto, no había protección suficiente. Lo ha reconocido el propio Ministerio de Fernando Grande Marlaska. Es decir, Fernando Grande Marlaska del gobierno de Pedro Sánchez. Porque si no, ¿por qué pone a 10 policías? ¿A 10 policías más o solo a 10 policías? Me da lo mismo. En cualquier caso ha tenido que poner algo. ¿Por qué? Por la evidencia de que lo tenía descuidado. Bien, en cuanto a política general, ¿estaban bien dotados de presupuesto los centros de inmigrantes? Pues esta misma semana hemos descubierto que se ha lanzado una partida presupuestaria de 400 millones para garantizar la seguridad en los centros. Por tanto, vuelvo exactamente a lo mismo. No estaba garantizado. ¿De quién depende eso? Esa partida depende y va incluida en los gastos del gobierno. Venga, vamos a más. ¿Cómo está ocurriendo, cómo se está tratando el tema de la inmigración? Están entrando inmigrantes ilegales en España a razón de 50.000 por año. Bien, se les está avisando a las comunidades autónomas para que puedan tramitar esta entrada, porque cuando entran principalmente por Canarias, luego se distribuyen. No se les da ni una sola gota de información. No se sabe si les van a mandar menas, cuántos, no se sabe si les van a mandar mujeres, hombres, no se sabe en qué momento se los van a mandar. Se los mandan y ahí te quedas con ello. ¿Está haciendo algo el gobierno contra las mafias que traen los inmigrantes? Cero. Cero. Bueno, pues resumen, lo acaban de ver de Pedro Sánchez, el problema es me gusta la fruta. O sea, yo no sé si se puede devaluar más, perdón, y cuidado con esta historia, porque yo tengo aquí la enorme y eterna sospecha de que el Partido Socialista observa esto como un generador de tensión que puede polarizar el espectro político de forma que sea el PSOE no contra el PP, sino contra Vox. ¿Y eso qué significa? Pues que en unas elecciones Vox sube y el PP baja. Y como se fracciona el voto, ¿quién sale ganando? El PSOE. Y además, al subir Vox
el mensaje de que vienen los fachas, esto es tal, Le yo funciona o el muchísimo caos, mejor. les funciona mucho mejor. El discurso del miedo. Está clarísimo, pero clarísimo, que hay una intención política que no sé si genera, es decir, no sé si es antes del descontrol de la inmigración o aprovechando el descontrol de la inmigración. Es decir, no sé si la inmigración no se controla para poder hacer eso, o bueno, ya que está descontrolada lo hacemos, pero que hay una intención política en no solucionar esto porque nos sirve, es que yo creo que es evidente. Es decir, Para mí hay dos cosas que son ruines en todo este asunto. Hemos escuchado a Pedro Sánchez, es que lo que dice Pedro Sánchez lo dice poniendo el foco solamente en lo que le interesa, que es, ojo, a ver si a estos menas ahora les van a agredir. Yo no quiero que agredan a nadie, a esos menas tampoco, pero lo que es una vergüenza es que un presidente del gobierno suceda un hecho tan lamentable como el que hemos vivido, la violación de una niña de 14 años, además en unas circunstancias que es que cuando uno escucha el relato de lo que pasó aquella noche, de cómo una vecina tuvo que dar el aviso a la policía escuchando los gritos desgarradores de esta niña, insisto, a la que la policía se encontró en estado de shock completamente, con los pantalones bajados, ensangrentados. Pasa esto y lo que les preocupa es, ojo, cuidado, que no vaya a agredir a nadie porque a lo mejor hay quien está diciendo, está señalando o está diciendo me gusta la fruta. Es una vergüenza eso, y luego pues lo que decimos, que al final lo que subyace a todo esto es que el gobierno al final siempre se beneficia de estos episodios de tensión, porque le viene bien para azuzar eso, el miedo a que vienen los malos, a que viene la ultraderecha, y por otro lado para alimentar esa polémica entre Partido Popular y Vox, y eso es lo que no se puede consentir. El delegado del gobierno, escúchenle, ya siento dedicarles estas declaraciones, pero es el máximo exponente de lo que estamos diciendo. Todo le vale, tiene un cargo institucional. El delegado del gobierno no tiene que actuar como si fuera del PP, del PSOE, de Vox o de quien sea. No, 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 no. Es el responsable del gobierno y el gobierno es de todos los españoles. A él le da igual, escúchenle. En el odio, en la criminalización y en la persecución de personas vulnerables. Es injusto, es mentira y es muy peligroso el criminalizar a colectivos vulnerables, como algunos y algunas hacen reiteradamente y han vuelto a hacer este fin de semana. La función de este señor no es hacer campañas electorales, la función de este señor es garantizar, entre otras cosas, la seguridad en la Comunidad de Madrid. O sea, este señor debería estar en comparecencias dando explicaciones de por qué no había una dotación, porque ahora la va a haber, de 10 policías delante del centro. ¿Por qué no la había? ¿Por qué no la había? O sea, si no la había, es responsabilidad de este señor. Por cierto, el mismo que dijo que los que llevamos banderas de España, que hacemos menos por España que los de Bildu. Los de Bildu, con prácticamente 100 etarras metidos en listas. Y este es el que habla de delitos de odio. Hay una duda respecto a esa dotación. Yo no sé si esa dotación es para proteger a los vecinos o para proteger a los menas. Y digo esto completamente en serio. Sí, sí. Es decir, a mí me parece que esa dotación lo que se trata de hacer es lanzar un mensaje de no queremos que aquí haya follones, no queremos que tal. De rebote, esa dotación obviamente protegerá a los vecinos. Pero desde luego lo que demuestra es que antes no estaba. Pero lo que demuestra Claro. efectivamente Se supone que antes no estaba. había un punto fijo de vigilancia policial, pero que probablemente fuera un coche, es decir, habría una pareja de agentes y ya está. Lo que está claro es que es a todas luces insuficiente, porque tiene que ser una vecina en un parque que está justo al lado la que escucha los gritos y llama a los agentes, que sí, que se persona muy rápido. Pero si hubiera habido una dotación suficiente, no hubiera tenido que llamar ninguna vecina, que entiendo que es más difícil que se dé cuenta cuando hay una policía que está allí. Con lo cual, el hecho de que tengan que ampliar a 10 o que tengan que poner 10 más o lo que sea, es que la seguridad que había allí era insuficiente. Y luego lo que dice Carmelo, que es que al final, no tengas duda, es que esos 10 no son para proteger a los vecinos, son para proteger a los menas, porque ese es el discurso que nos están vendiendo. Y lo que decía el delegado del gobierno es por un supuesto episodio que, según nos dijeron, se produjo el domingo pasado, si no me equivoco, que 2 encapuchados acudieron al centro de Hortaleza a agredir a los menas. Según contaba OK Diario este viernes, 5 días después, sigue sin haber ningún detenido. Exacto, Y Pedro Sánchez, perdona Carlos, Pedro Sánchez se refiere a eso. No, No, se no, refiere claro, a la claro, violación sí, de la sí, sí. niña. Es que ese es el drama. Que es No, no, sí, tremendo. en De la la violación entrevista de la niña, el tío no ha dicho nada. En la entrevista se le preguntó por la violación a este presidente que va tan de feminista y habló de la protección a los menas, totalmente, Sí, sí. no habló de la niña. Pero estaba destacando una cosa, Sandra, que a mí me parece muy importante. A ver, yo aquí no quiero lanzar antes de tiempo, porque además como estoy convencido de que nos van a acabar dando la razón, ya lo diremos en el momento en el que termine de ocurrir, pero lo cierto es que llevamos 4 o 5 días de investigación y no aparecen los 2 encapuchados. Punto 1, si de veras no han sido capaces de coger a esas personas, de nuevo tendría que pedir perdón el delegado del gobierno. Hombre. Salir y decir, miren, aquí puede ocurrir lo que sea, porque como yo no he puesto protección policial, lo mismo se viola a una niña que le meten una paliza a unos menas.
Entonces, evidentemente, usted estaría certificando, Francisco Martín, estaría certificando que usted no está cumpliendo con su deber de protección, ni de los menas ni de los vecinos. Vamos a esperar, pero como siga pasando el tiempo y nos encontremos de nuevo con el bulo de las balas falsas, con el bulo de la navajita plateada, que si me han enviado una navaja con sangre y luego resultaba que era un trozo de óxido, sacaron una fotografía así de grande que parecía la pértiga de Busca y resultaba que era una foto de una navajilla así para quitarte la roña de las uñas y la habían sacado ampliada. Y dices, pero no se os cae la cara de vergüenza, Reyes Maroto. El delegado del Gobierno a día de hoy sabe perfectamente cuántos tíos hay en Madrid y quiénes son que puedan en un momento dado encapucharse y ir a un centro de menas. Que lo saben, los tiene a todos fichados. Es decir, si no porque les además son siempre los mismos. Claro, porque son los mismos y porque no hay tanta gente que haga eso. Es decir, si no los han pillado es porque efectivamente no quieren pillarles. Y luego hay otra cosa que yo creo que es más importante y es previa. Oye, si no quieres que se criminalice a los colectivos vulnerables, para de generar colectivos vulnerables. Es decir, si no quieres que efectivamente haya gente que, desde luego que yo estoy de acuerdo en que son un colectivo vulnerable, y es más, y voy a decir, y que la mayor parte de ellos no delinquirán, pero si no quieres que haya menas en España, que están convirtiéndose en un colectivo vulnerable, no les abras la puerta, no abras la frontera. Es que han llegado a defender algo que se llama inmigración ilegal. O sea, una cosa es defender los derechos de la persona que ha entrado. Eso está clarísimo, esto está firmado, el Convenio de Derechos de la Unión Europea, no hay ninguna duda, todos los derechos nacionales incluyen la protección. Los puedes tratar penalmente, los puedes llevar a una prisión si cometen un delito, los puedes repatriar, de hecho tienes que hacerlo según la ley, pero lo que no puedes hacer evidentemente es, ahora cojo y le meto una paliza, obvio, esto no tiene nadie que explicarlo. Vale, pero eso es una cosa, pero lo que no puedes hacer es decir, no, pero nosotros no vamos a hacer nada para evitar la inmigración ilegal, pero ¿cómo que no? Pero ¿cómo que no? Es que tienes la obligación de hacerlo. Por algo se llama ilegal. Básicamente porque entran descontrolados y no sabes quién te está entrando y no sabes si viene con una posibilidad de puesto de trabajo. De hecho, estamos viendo que muchos no vienen con una posibilidad de puesto de trabajo porque no tienen ningún tipo de formación. Pero bueno, vamos a más porque aquí se viene arriba todo el mundo. Atención, Salvador Illa, vale, Cataluña, sí, los de la quita me quedo 17.104 millones de euros de todos los demás. Sí, los del cuponazo catalán, sí, dan lecciones de solidaridad, fíjense. Ja n'estic cansat. Demanen solidaritat amb recursos econòmics i practiquen la insolidaritat i l'egoisme quan es tracta de persones. És a dir, jo no dono lliçons com a president de Catalunya, però tampoc me'n donen. Per tant, que comencin a practicar la solidaritat amb el tema de les persones menors no acompanyades. Ho diu per la presidenta madrilenya. Ho dic per qui sigui, també per ella, sí. La verdad que no me extraña que lo vean como un sucesor de Sánchez, porque miente casi igual de bien que Pedro Sánchez. O sea, no sé, a lo mismo no se llama Salvador Illa. Yo, vamos a ver, Salvador Illa. Aquí, en Madrid, estamos acogiendo a 34,8 inmigrantes ilegales por cada 100.000 habitantes. En Cataluña, a 33. Simplemente ustedes hacen trampas, hablan con el presidente del gobierno les libra del cupo de reparto de menas. Salvador Illa está dando lecciones de acogimiento solidario cuando han pactado cero menas en el próximo reparto. ¿Se puede tener la cara más dura? Venga, vamos para bingo. Este señor se acaba de ir a negociar con Puigdemont y ha dicho que, claro, que como no va a negociar, es una persona respetable. Puigdemont ha pedido expulsar a todos los inmigrantes y está negociando él la expulsión de todos los inmigrantes de allí. Y este señor da lecciones y pone así una cara muy seria. En breve, Salvador Illa, baje la voz, que así ya usted ya se equipara por completo a Pedro Sánchez. Baja la voz, nos lo dice así y ya se ha convertido en Sánchez del todo. Y negociará, si llega el caso y lo necesita, con Silvia Orriols, no sé, expulsarles y además pegarles una paliza o marcarlos a fuego o lo que sea, porque es que no tienen... A ver, si es que ya han negociado con Bildu, si es que viven y trabajan con Bildu, ¿qué te puedes esperar de esta gentuza? Hombre, lo de Cataluña dando lecciones de solidaridad, la verdad es que es como el chiste máximo. Es solo comparable al PSOE aboliendo la prostitución. Me parece que son las dos cosas como de más risa que nos podemos plantear en la actualidad. Porque Cataluña lleva años, no es de ahora, es que lleva años tratando de romper todas las líneas de solidaridad que la une con el resto de España. Es que no es una cuestión de ahora, es que no son solo los menas, es que es todo lo demás. Es que el España ens roba no nos lo hemos inventado en Madrid. No lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso, ni lo dijo Aznar en su día. No, es que es un eslogan que ha triunfado en Cataluña. Porque Cataluña, además, yo creo que tienen un problema como sociedad, que siempre hay excepciones, es decir, esto es generalizar, pero tiene un problema de autopercepción. Es decir, Cataluña se ve a ella misma como una cosa que es muy distinto de lo que realmente es. Y lo que realmente es
Es una región que ha perdido todo el liderazgo económico, que por las políticas nacionalistas se ha enfadado y lleva años de crisis y que efectivamente debían más dinero que nadie. Ahora ya, si les sale esto, pues ya se ha acabado y ya no deberán más dinero que nadie. Pero vamos, mírense ustedes al espejo, pero no un espejo deformado, miren lo que realmente son. Declaraciones de una menor de un centro de menas, bueno, ahora es de menas, pero vamos, de un centro de acogida, un centro de tutela de menores. Bien, las capta un programa de 4 que se llama En Boca de Todos. Repito, es una menor que está ahí, en el centro de acogida, en el centro de tutela de menores. Que se le llama de menas, no es de menas, lo que pasa es que hay menas en estos centros. Bueno, escuchen lo que dice ella. Acoso. O sea, intentaban tocarte o te insultaban, sí, intentaban acercarse. Me acuerdo que hacían gestos obscenos, que aquí no lo son, pero que, o sea, otros de los menores nos decían esto significa tal. Vale, segunda declaración, se está refiriendo a menores extranjeros no acompañados. Escuchen. Dos etapas, una etapa en la que había más españoles que extranjeros y una segunda con el 97% de menores no acompañados, entiendo. ¿Te referías a eso? Sí. Vale. ¿Y cuál es la etapa más dura de las... Sí. ¿Cuál es la etapa más dura? ¿La que estás con españoles desamparados o la época de menas? La segunda, con diferencia. Lo dice una persona que conoce el centro desde dentro. Bueno, es que no hay Francisco que recordar Martín. Que esto viene de muy atrás, que ahora estamos poniendo el foco por esta violación, pero en el centro de Menas de Hortaleza ha pasado absolutamente de todo. Y hace años en este centro, efectivamente, y lo explicaba ahí, era un centro de tutela, de acogida de menores, en el que había también pues, muchos españoles que por unas circunstancias u otras pues, le quitaban... chavales con problemas, marginales, y etcétera. terminaban allí. Luego, poco a poco, pues empezaron a venir más inmigrantes y demás. Pero es que hubo un momento en el que incluso estaban mezclados chicos y chicas. Ahora mismo solo hay chicos, pero antes había chicos y chicas. Y lo que contaban esas niñas... Para un momento, Sandra. Antes había chicos y chicas y ahora ya no hay chicas. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es que pasamos por encima de las cosas como sin darnos cuenta de lo que está pasando en España. ¿Por qué no puede haber chicos y chicas? ¿Por qué? Porque pasan cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues capítulos de agresiones sexuales, de abusos sexuales, obviamente. Esas chicas, si no, ¿por qué los separas? Esas chicas, al igual que esta, contaban de todo. O sea, yo recuerdo, y esta semana lo contábamos en la noche de Cuesta en el radio, repasábamos todo lo que había pasado y es tremendo. Niñas que contaban, es que pasar por delante de la habitación de los chicos era como jugar a Jumanji. Se ha vivido de todo allí. Y a mí me gustaría resaltar una cosa. Estamos hablando del papel del delegado del Gobierno, del papel de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ha enviado 37 expedientes a delegación de gobierno de menas que han generado problemas de todo tipo. Estamos hablando de acoso, estamos hablando de robos, estamos hablando de peleas y de todo. Y delegación del gobierno no ha hecho absolutamente nada para repatriar a esos menores como marca la ley en el momento en el que son conflictivos. No, Francisco Martín ha preferido llamarnos racistas a todos. Eso es. Van a mandar otros 10 expedientes más, incluido el de esta violación. Veremos a ver qué es lo que sucede. Bueno, en un momento vamos a hablar con Rubén Pulido, que quiero preguntarle, es experto en este tipo de temas, pero quiero antes darles los datos recién sacados, digo recién sacados porque es que acaba de salir el resumen de, y les digo literalmente, datos oficiales de delincuencia en España de las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, es decir, de Fernando Grande Marlaska. Él sabrá si los datos son correctos o no, pero son los suyos. Dudo yo que en caso de maquillarlos los haya maquillado hacia el lado de la derecha, ¿verdad? En todo caso los habrá maquillado al suyo. Vamos a darlos por buenos. Por cierto, ya les digo que en esta interpretación se ha hecho una pequeña trampilla. Trampa, pero en cuanto a la presenciación pública se ha hecho una trampa. ¿Por qué? Porque los datos en materia de ciberdelincuencia han sido sacados, de forma que se ha propiciado que estadísticamente aparezcan cifras más bajas. Para lo que vamos a explicar ahora no nos debería afectar, pero bueno, vamos allá. Delitos totales desde el 18, llega Sánchez, hasta el 24, último ejercicio cerrado. Bien, hay un leve descenso, es verdad, de los delitos totales, 2,7%, pero... Vamos con el pero. Arrestos totales en 2023, ¿vale? Vamos a delitos ya más graves, más peligrosos, más violentos. Bien, arrestos totales en 2023, 24.552. Bien, atención con esto. El 77,2% de nacionalidad española, ¿vale? El 22,8% de extranjeros. Y dirá la gente, hombre, se demuestra que hay más delitos de nacionales que de extranjeros. Hombre, claro, hasta ahí podríamos llegar. Vive mucha más gente nacional en España que extranjeros. Y vámonos a ese punto. Los extranjeros suponen el 12-14% de la población. Si los extranjeros suponen el 12-14% y nos vamos casi al 23%,
de comisión de delitos, significa que su capacidad potencial o su plasmación en delitos es del doble. Es del doble. Por lo tanto, esto no es cuestión de criminalizar a nadie. Esto no es cuestión de racismo, es cuestión de que el delegado del Gobierno, Fernando Grande Marlaska y Pedro Sánchez, en vez de llamar racistas a media España o a toda España, lo que tienen que hacer es poner los medios. ¿Por qué? Porque evidentemente hay más riesgo delictivo en este componente que en este otro. Por tanto, déjense de monsergas y hagan su trabajo, que para eso les pagamos los impuestos. Porque si no, va y resulta que hay violaciones. ¿Por el me gusta la fruta? No, porque ustedes están utilizando este tema para jalear la sociedad y llevar el voto para un lado y enfrentar a los del otro lado. ¿A ustedes no les parece que eso es utilizar la inmigración? ¿Se puede tener la cara más dura de estar utilizando a los inmigrantes para esto? Venga, vamos con más datos. Los delitos más violentos y graves. Atención, disparados. Bien. Homicidios dolosos o asesinatos, prácticamente más 13%. Hombre, la fotografía ya cambia, ¿verdad? Muy bien. Solo de 2023 a 2024 un incremento del 5,4%. Y volvemos al desglose, atención. En el 23, que es el último año del que hay desglose, ¿vale? En los otros hay cifras conjuntas, pero no hay desglose. En el 23 fueron detenidas 96 personas. Bien, por este tipo de delitos, el 78,1% nacionales, el 21,9% extranjeros. Vuelvo a lo de antes. El 21,9%, casi el 22%, por los que representan entre el 12 y el 14%. ¿Pero qué me están contando? ¿Pero qué me están contando? Tenemos que obviar las estadísticas, tenemos que negar los datos. ¿Para qué? Para que salga elegido presidente Pedro Sánchez. Por eso hay que negar los datos, por eso hay que esperar a que sea violada una niña para que se envíen 10 policías a un centro de inmigrantes, porque hay que decir que no hay ningún problema en la integración. Lanzo una pregunta a todos los miembros del Gobierno. Si no hay ningún problema en la integración, ¿por qué cada año nos gastamos casi 300 millones de euros en integración de inmigrantes? Si no hay ningún problema, ¿ustedes han visto la partida de integración de murcianos? Yo no la he visto. ¿De la integración de logroñeses? Yo no la he visto. Pues hay una partida de integración de inmigrantes. A lo mejor es porque generan más problemas la integración de inmigrantes que la integración de un nacional. A lo mejor porque el nacional no tiene que ser integrado. Pues entonces dejémonos de cinismo, porque el cinismo cuesta violaciones, el cinismo cuesta enfrentamiento, el cinismo acabará costando incluso racismo, porque si se deja a la población que tenga que lidiar con este problema a solas, ¿qué va a acabar ocurriendo? Pues patrullas vecinales, etcétera. Obvio, anda que no lo hemos visto veces. Rubén Pulido, ¿cómo estás? Muy buenas. Rubén Pulido, no sé si has podido escuchar la exposición, pero es que como es un tema tan absolutamente delicado y grave, me toca las narices el cinismo y sobre todo la utilización de este tema. Los mismos que dicen que todos los demás somos racistas están utilizando esto descaradamente desde el punto de vista político. Así es, y bueno, y el delegado hablaba de vulnerables, pero los vulnerables están al otro lado, es decir, los vulnerables son los vecinos de ese centro de menores de Hortaleza. Los vulnerables, que se habla poco de ellos, son los trabajadores de ese centro, vigilantes de seguridad amordazados, que salió una noticia por ahí que cobraban un plus de más de 200 euros. No cobran ni 25 euros como plus de peligrosidad, porque yo he visto una nómina y son 23, algunos céntimos. Es decir, están aguantando amenazas, están aguantando agresiones, porque he visto diligencias policiales que así lo ponen de manifiesto y nadie dice nada acerca de esto. Nadie dice nada tampoco sobre el equipo educativo, un equipo educativo que también está amordazado y que también sufre las consecuencias de algunos de estos menores extranjeros no acompañados, como por ejemplo agresiones sexuales que también he visto en diligencias policiales, como estos menores extranjeros no acompañados pues intentan tocar, manosear a las educadoras que hay en este centro. Esos son los vulnerables, todos esos son los vulnerables. Y al final todo esto viene motivado de lo mismo, tanto en menores extranjeros como no acompañados, como en adultos, del caos fronterizo que hay actualmente. Claro, ahí quería ir, Rubén. El otro día entrevistando en la Noche de Cuesta, en la radio, entrevistando a una persona, a un guardia civil de la UGC, destinado a Ceuta, y nos decía que es el día a día ver cómo las mafias están empujando a chavales. Él hablaba de toda la zona cercana a Ceuta que empujan, de hecho les llaman ya nadadores, empujan a los menores para que tengan que cruzar una determinada distancia, que tengan que cruzarla a nado. Bueno, si la cruzan, fenómeno, y si no la cruzan, pues mira, chico, te vas al fondo del mar, que total soy una mafia, y a mí qué más me da. ¿Se está haciendo algo contra estas mafias? Sí, estuve escuchando esa entrevista, de hecho, muy buena y muy esclarecedora. No se está haciendo nada por luchar contra las mafias de la inmigración ilegal, que de eso tampoco se habla, que estamos hablando de un tejido criminal. Estamos hablando de un tejido criminal que crece a marchas forzadas y se está expandiendo por todo el Magreb y se está expandiendo por todo el Sahel.
Y eso es dinero. Y dentro de esas redes criminales no solo hay señores de la guerra o delincuentes comunes que han visto un negocio aquí, incluso narcotraficantes estamos viendo ahora, sino que también hay terrorismo, también hay redes de la yihad, también hay redes de Estado Islámico. Por ejemplo, en el Sahel, y ya una comandante del ejército lo evidenció hace casi un año a través de una tesis, que hay terroristas que controlan pasos fronterizos y que perciben cuantías económicas para dejar, por ejemplo, que malienses a través de la frontera norte con Mauritania puedan penetrar en Mauritania para luego buscar el litoral y partir hacia Canarias. Y contra eso no se está haciendo absolutamente nada. Cuando se dan medios a algunos países, se dan medios y se da logística para las autoridades, pero para contención, pero no para desarticular a estas redes criminales, porque es que estas redes criminales causan auténtico pavor en muchos de estos países, y no solo pavor, sino que hay países en los que también hay una conexión entre estos traficantes y las propias autoridades. Es decir, que se hace constantemente la vista gorda y nadie hace nada por solucionarlo. Rubén, el otro día me pasabas, mira, lo estaba buscando, pero de hecho me lo pasabas tú, con lo cual coméntalo. ¿Cuál es el número de personas muertas? Mira, 8.000 fallecidos en una década por la inmigración ilegal. Es decir, aquí, mientras habla el socialismo de que los está defendiendo, estamos produciendo un efecto llamada que se ha llevado, repito la cifra, 8.000 personas en una década. Así es que a mayor factor atracción, a mayor efecto llamada, mayores son los riesgos que van a correr y los riesgos que van a emplear estos traficantes, es decir, los riesgos que van a asumir estas personas a causa de una inversión menor en logística, porque los traficantes al final lo que quieren es ganar dinero. Este ejemplo lo estamos viendo en los últimos años en Canarias. En Canarias, hace un lustro, pues las embarcaciones que llegaban antes del estallido del 2020, de la crisis de Arguineguín, las embarcaciones que llegaban a las Islas Canarias eran embarcaciones mayoritariamente de madera, bien construidas y con unas condiciones de flotabilidad bastante aptas. En los últimos años estamos viendo embarcaciones neumáticas que han entrado en juego, y estas embarcaciones neumáticas entran en juego por una inversión menor por parte de los traficantes en logística. Es decir, a más inmigración ilegal, a mayor efecto llamada, a mayor factor atracción, pues más peligro va a haber para todos estos inmigrantes y llegaremos a una cifra de 10.000 fallecidos, como esto no se corrija muy pronto, porque la ruta canaria, el aumento de fallecidos en esa ruta atlántica está aumentando de manera exponencial. Según el proyecto Missing Migrant de Naciones Unidas, en el año 2020-2021 eran apenas unos 40. Y el año pasado terminó el año con casi 800 fallecidos en ruta atlántica. Ahí está el aumento, y también está en todas las rutas, obviamente, en esos nadadores de Ceuta. Luego también está activa la ruta argelina y se está convirtiendo, el mar, todas las rutas marítimas se están convirtiendo en cementerios. ¿Eso no le preocupa a nadie? Es la pregunta. Un abrazo fuerte, Rubén. Un abrazo fuerte, Carlos. Bueno, pues vamos a dejar aquí este bloque y nos vamos a ir con Bea García para explicar más en profundidad el robo que nos están haciendo, el enésimo, para destinar dinero al golpismo separatista catalán, ahora a través de la deuda. Bea García, vamos con el enésimo, no diremos el último porque seguro que ya se está fraguando el siguiente, robo a todos los españoles para darle dinero a los separatistas que hay por aquí. Fíjate. Para que el de aquí siga gobernando. Efectivamente, esta es la deuda que el gobierno nos quiere vender, que ha desaparecido o va a desaparecer por arte de magia. ¿Y a dónde va la deuda? A todos los ciudadanos de todas las comunidades autónomas. Pero esto no se vota. Esta vez habría que echarla, ¿no? Para acá, ¿no? Sí. Esta Aquí sí. un poquito menos. ¿Dónde se ponen los euros? Bueno, pues como casi más en el peso de Madrid. Niños del PSOE, las deudas se pagan. La deuda la va a pagar todo el mundo en España. Son 83.000 millones, un poquito más. Y si no la pagamos, bueno, pues seríamos unos morosos, sí, quebraríamos, o sea, lo que viene siendo una quiebra técnica. Esto es lo básico, o sea, la deuda se va a repartir entre todos los españoles, que son los que forman parte del Estado. Quien vivía en una comunidad autónoma, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, con menor deuda, pues ahora va a tener más. Quien vivía en el mundo de la ilusión y de la magia que es Cataluña, pues de repente, por un acuerdo entre Sánchez y los independentistas, va a tener menos deuda sobre sus espaldas. Y decimos niños del PSOE porque la ministra de Hacienda nos trata como niños a todos y nos lo explica como si
el Estado te quitase la hipoteca. Mira qué bien, ¿quién iba a decir que no? No, que conste que hay gente que a los niños no les miente, ¿eh? Ya. Porque nos trata como a idiotas, pero es que nos miente como a idiotas, pero bueno. Pues este es su ejemplo, el ejemplo que no tiene ningún sentido, pero vamos a escucharla y explicamos por qué no. ¿Qué familia española en su sano juicio va a decir que no a que alivie la carga de deuda que tenga su familia? Pues cualquiera que se dé cuenta de que no le van a aliviar nada porque es un timo, pero vamos, el timo a la estampita se queda corto. Y es que a mí esto me hace una gracia. Vamos a ver, quien paga la deuda son los acreedores. Los acreedores han dicho que renuncian al cobro de la deuda, no, por lo tanto no hay quita. Se acabó. O sea, primera enorme mentira. ¿Qué hacen? Cogen la deuda de Cataluña y ala, venga, 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 venga para todos los demás. Que habéis sido tontos porque no os habéis gastado en un golpe separatista lo que se han gastado estos. Entonces, nos lo reparten entre todos los demás. Entonces, señora Montero, exactamente si a mí, aparte de mi deuda que ya tenía, me cae la del vecino, ¿por qué diría que no? Hombre, básicamente, o a lo mejor porque no soy un idiota supino, ¿vale? Es bastante sencillo de entender. Sí, y es que, fíjate, con el ejemplo de la hipoteca, es como si ahora mismo le decimos a todos los hipotecados de España, oye, mira, que es que se va a quedar el Estado con vuestras hipotecas, no os preocupéis, que vosotros seguís viviendo en vuestra casa, pero la deuda la paga el Estado. ¿Quién pagaría esa hipoteca? Pues lo pagaría los hipotecados y los no hipotecados, o sea, los que ahora mismo no tienen una hipoteca en España serían los que pagarían las hipotecas del resto. O sea, que el ejemplo no puede ser, no puede quedar más retratada Montero, pero es que esto, bueno, esto es lo más descarado. Ella, bueno, pues todo el mundo tiene claro que la deuda la vamos a pagar todos los españoles, todo el mundo. Pero es que dijo más mentiras en la rueda de prensa cuando anunció este regalito a Cataluña. Una de ellas es que, bueno, que las comunidades autónomas que van a poder gastar lo que quieran ahora mismo, lo que se ahorren en intereses, que van a ser, según sus cálculos, más de 6.000 millones de euros, que lo van a poder usar pues para gastar en sanidad, en educación, en lo que sea. Estamos hablando de un ahorro en materia de intereses de comunidades autónomas de entre 6.600 y 6.700 millones de euros. Repito, 6.600, 6.700 millones de euros que ya no tendrán que ir dirigidos a pagar los intereses, sino que podrán reforzar las políticas y las partidas sanitarias, educativas o de dependencia. Ala, porque yo lo valgo, yo lo digo, aunque la norma diga exactamente lo contrario. Y que de verdad que es un ejercicio esto. Hemos puesto aquí dos documentos. Uno es que es del Ministerio de Hacienda, o sea, es de ella misma. No sé si es que no se lee sus documentos, imagino que no. Probable. O sea, apostamos que no. Bueno, pues aquí, ¿qué decimos? La Ley de Estabilidad contempla que el ahorro de intereses no se puede usar para seguir gastando, bueno, pues esto que llaman el estado del bienestar. Ella hizo aquí, bueno, pues una consulta pública con su norma y es que ella misma lo decía, para que no, además decía que para que no haya problemas de riesgo moral, que es esto, bueno, pues de lo que venimos tanto hablando, que es riesgo moral, pues que si yo actúo de una forma pero no voy a tener consecuencias, o sea, si Cataluña, si me gasto el dinero que me dé la gana y no voy a tener consecuencias porque viene Pedro Sánchez y me rescata, pues hay un problema de riesgo moral que aumenta porque yo seré, ¿qué? Pues más irresponsable, seré más irresponsable con mis cuentas porque sé que viene Pedro Sánchez, el que no quiere salir de la Moncloa y me va a dar todo lo que yo le pida. Y es que hasta el propio Ministerio de Hacienda reconocía esto. Y en febrero la AIREF, espantadísima, por supuesto, con esto del regalo de la deuda catalana, que no es más que es un regalo para Cataluña, o sea, si no, no se hubiese llevado a cabo. Pero bueno, como es tan descarado hacerlo solo a Cataluña, pues ha metido a todas las comunidades autónomas. Pero vamos, aquí que decía la AIREF, pues lo mismo, el ahorro en intereses en las reglas fiscales no se puede utilizar, no computa como gasto, no puedes gastártelo en lo que tú quieras, en sanidad, en educación, en lo que tú quieras. Montero, retratada de nuevo. Claro, de lo cual salen dos consecuencias y no sé cuál es peor. Bueno, sí, la segunda, pero vamos con la primera. Vamos a ver, ¿por qué ha dicho eso María Jesús Montero? ¿Puede no haberse leído la norma? Bueno, todo es posible en el universo Montero, pero alguien se lo tiene que haber explicado en el Ministerio. Y ha mentido intencionadamente. ¿Por qué? Porque había que meter en un apuro a las comunidades autónomas del PP para decir, vais a tener presión de los ciudadanos. Porque yo lo que voy a decir es que os estoy haciendo un regalo y que si vosotros renunciáis es que no queréis mejores hospitales y mejores colegios. Pues es radicalmente falso.
pero que más le da mentir una vez más a María Jesús Montero. Es decir, está mintiendo a toda España con tal de aplicar una medida que la quieren para Cataluña. Y ahí entra la segunda consecuencia, que es gravísima. Vamos a ver, si a Cataluña le interesa tanto esto como que lo ha exigido, pero vamos, por tierra, mar y aire, ¿por qué lo ha exigido si sabe que no va a ser para mejorar hospitales, educación, servicios sociales? Porque lo que quiere es tener el marcador de deuda bajo. ¿Por qué? Porque en el golpe separatista el 1 de octubre se encontró con los mercados cerrados, porque estaba hiperendeudada, entre otras cosas. También porque nacía su ansia separatista, etcétera. Ya. Pero saben que si quieren dar un nuevo golpe y volver a declarar su independencia, tienen que poder acceder a los mercados. Porque como te quedes seco de dinero, resulta que los policías no cobran, los profesores no cobran, los médicos no cobran y vamos, se va tu independencia por el retrete literalmente. Y como quieren tener el marcador a cero deuda, necesitan esta medida. Por tanto, Cataluña no lo está haciendo para mejorar los servicios. Cataluña lo está haciendo por lo obvio, porque están preparándose para dar otra vez la matraca con la historia de la independencia. Por supuesto, tampoco ha dicho ni ella ni ningún independentista que quiere usar el dinero para bajar impuestos. Para nada. O sea, nadie lo ha dicho, ni siquiera han, no sé, lo han deslizado, lo han dejado caer, pues luego ya veremos, luego no bajó ningún impuesto, pero es que no han sido capaces ni de decirlo. Más cosas, lo que no nos contó Montero en la rueda de prensa, pues prácticamente nada, o sea, de la verdad prácticamente nada. ¿A qué vamos? Bueno, pues consecuencias de lo que no nos contó María Jesús Montero. Lo vamos a ver en pantalla. La primera, hablamos de incentivo a la responsabilidad fiscal. Esto es el regalito de la deuda autonómica, que es lo que veníamos hablando antes del problema de riesgo moral. Es que además María Jesús Montero ni siquiera ha mencionado que va a hacer un seguimiento a las comunidades autónomas después de esta quita masiva de deuda. Ni siquiera lo ha anunciado. O sea, ella dice, yo asumo tu deuda, pero yo no te voy a exigir recortes de gasto, no te voy a exigir contención de deuda, no te voy a exigir absolutamente ninguna evaluación. Si la que exige es Cataluña, no va a exigir nada. Por supuesto, o sea, al final que estás fomentando la irresponsabilidad fiscal. Y bueno, tenemos aquí, en esta tabla que estamos viendo, la deuda de las comunidades autónomas. Estamos viendo una cosa que es muy curiosa, que es que prácticamente todas se saltan la ley. La ley de estabilidad dice que la deuda no puede superar el 13% del PIB. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos a Andalucía 18,8%, Cataluña 29,6% del PIB, o sea, lo de Cataluña es un completo despropósito a nivel fiscal. Esto es toda una irresponsabilidad. ¿Quién más o menos cumple la ley? Pues tenemos a Canarias, que está bien, la Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco, ya sabemos por qué Navarra y País Vasco pueden cumplir la ley con esos privilegios que tienen con el cupo vasco y que ahora va a tomar también Cataluña, pues este incentivo a la irresponsabilidad fiscal hace que estas comunidades autónomas no van a tener tampoco motivos porque el Estado no se los va a seguir reduciendo su deuda, no, para nada. Yo, si el Estado me va a rescatar, si yo cuando lo necesite me van a condonar parte de mi deuda, pues yo no voy a reducir. ¿Esta deuda dónde la tienen? Per cápita, por españoles. Tenemos aquí Cataluña, una deuda de más de 11.000 euros por persona. Tenemos aquí, bueno, pues la Comunidad de Madrid, la diferencia, 5.000 euros por persona, una comunidad con unas características similares, y la Comunidad de Madrid contiene deuda y Cataluña decide que no. Vamos a ir con más consecuencias. Irresponsabilidad fiscal, que va a venir, falta de credibilidad entre los inversores. Esto ya hemos visto a Moody's, hemos visto a Standard & Poor's, ¿de qué han hablado? Claro, ahora si el Estado se queda con la deuda de las comunidades autónomas, ¿qué pueden hacer las agencias de calificación? Pues empeorar la deuda estatal. O sea, tú al final te has quedado tú con una deuda que eres España y yo considero que no eres de fiar. Y aparte, estos tejemanejes de deuda, ahora me lo quedo yo, este ejercicio de trilerismo contable a los inversores internacionales no les gusta, les genera desconfianza, que tú muevas un pasivo de aquí y me lo pongas aquí. O sea, un político espanta el dinero, ¿vale? Reglas muy básicas. ¿Por qué? Pues porque hace cosas enloquecidas simplemente por ganar unas elecciones. Bien, esto que es una regla que la entiende cualquier persona, ¿cómo va a generar credibilidad entre los inversores? Si tú ves que se saltan el Estado de Derecho y que evidentemente teniendo una Constitución que dice que tienes que tratar a todos iguales, haces todo lo que te pide Cataluña y encima estás incentivando una comunidad que está metida de hoz y coz en el separatismo y que hace lo que le da la gana, sube los impuestos como quiere, pero ¿cómo vas a generar credibilidad entre los inversores? Los inversores salen corriendo de Cataluña y esperemos que no de España, porque quien se lo está permitiendo es el gobierno de España. Por tanto, esa falta de credibilidad, esa pérdida de credibilidad se traslada no solo a Cataluña, se traslada a toda España.
Pues sí, bueno, tercer detalle, que María Jesús Montero en una rueda de prensa, bueno, pues decide no comentar, no lo va a comentar. Tenemos primero estocada a Madrid. La más evidente es que los ciudadanos madrileños van a tener que asumir más deuda, la deuda catalana, porque esto se ha repartido, se ha mutualizado, que es efectivamente lo que está haciendo el gobierno, mutualizar la deuda. Pero hay más efectos sobre Madrid y lo veíamos con el gráfico anterior, que es que Madrid, bueno, teniendo unas características similares de población, de PIB, junto a Cataluña, si la comparamos de población, con Cataluña, Madrid ha contenido su deuda. Y yo, siendo Isabel Díaz Ayuso, diría, pero ¿por qué no me endeudé yo más? ¿O por qué no me endeudé en los años anteriores, endeudaron los anteriores presidentes de la Comunidad de Madrid? ¿Por qué fueron responsables? Si es que si Madrid hubiese tenido más deuda, o la misma deuda que Cataluña, pues hubiese salido ganando. O sea, Madrid ha hecho las cosas bien y sale perdiendo porque se ha endeudado poco, entonces el porcentaje que le van a perdonar, supuestamente que no le perdonan nada, es muchísimo menor, no tiene ningún sentido. Y luego aparte, esta fórmula que no hay quien la entienda, que es completamente incomprensible para repartirla, quita, yo te dejo a ti 17.000 menos a Cataluña, qué casualidad, 8.000 menos a la otra comunidad y demás, lleva una penalización, que es la comunidad autónoma que haya osado bajar el IRPF, tendrá una penalización, la que lo haya subido tendrá un premio, que es bueno, pues más dinerito que el Estado va a repartir entre todos, que le va a quitar a esa autonomía. Esto, pues claro, ataque a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid lleva décadas subiendo, o sea, bajando el IRPF. Y bueno, pues la fórmula Montero tiene ahí un mensajito a la Comunidad de Madrid. Y esto es otra cosa que no nos ha contado Montero, que es que ella se excusa en que, claro, tú no puedes bajar impuestos y luego pedirle al Estado. No, es que Madrid no te está pidiendo nada. De hecho, Madrid es la comunidad autónoma que más baja el IRPF y es la comunidad autónoma que más recauda por el IRPF. Es decir, últimos datos, Madrid bajando el IRPF, medio punto a todos los españoles, deflactando la tarifa del IRPF, consigue recaudar más por IRPF. Es que su argumento de aplicar la penalización por IRPF tampoco tiene ningún sentido. Sí, es que da lo mismo. O sea, esto se ha fraguado para ayudar a los separatistas catalanes, punto. Si alguien se beneficia, alguien tiene que pagar. ¿Quién es el que más recauda? ¿Quién es el que tiene más capacidad económica? Madrid. Anda, y encima está el PP. Anda, y encima está Isabel Díaz Ayuso. Mira qué chollito. Venga, vamos a darle un tortazo. O sea, así de técnicamente se ha fraguado esto. Y la norma lleva dos principios que son letales. Si tú sabes que gastando y derrochando como un loco, después de haber estrujado fiscalmente a tus contribuyentes, Cataluña, te lo van a perdonar, pues disparas el gasto y el saqueo fiscal. Y si encima sabes que en caso de que hagas los deberes, gestiones bien y entonces puedas bajar los impuestos, Madrid, te van a castigar, pues ¿dónde está el incentivo? Resultado, ¿qué es lo que está diciendo el Gobierno de España? 1, si eres separatista te premio. 2, si eres golpista te premio. 3, si derrochas te premio. Y 4, ni se te ocurra bajar los impuestos, súbelos más. Menudo patrón de comportamiento. Menudo patrón de comportamiento que estamos incentivando. Pues sí, y ya para la guinda del pastel, para demostrar que esto es un despropósito, que el Gobierno nos ha mentido de principio a fin con la condonación de deuda, tenemos a María Jesús Montero en el año 2008 diciendo que es que ella no estaba dispuesta a aplicar ninguna condonación. O sea, es la misma persona, no son personas diferentes, es la misma. El señor Montoro no puede pretender que vía reestructuración de deuda o condonación se pueda sustituir el debate. Lo decimos otra vez para que quede constancia, porque no vamos a compartir, por mucho que se beneficiara o no Andalucía de una propuesta que se hiciera, el debate es insustituible porque estamos hablando de los próximos 10 años en materia de financiación. Hay que reconocer que es una persona que es capaz de ponerse superlativa diciendo primero que A y luego que B. O sea, se pone igual de estupenda diciendo que sí y acto seguido diciendo que no. Y le da lo mismo. Pues sí, pues es surrealista. Esta es María Jesús Montero. Sí. Un día digo una cosa, donde digo. Un día digo una cosa y otra cosa en el mundo entero. Y ya está. ¿Lo dejamos aquí? Pues sí, preparemos nuestros bolsillos porque 2026 el saqueo viene vino. Pinta mal. Bueno, ya saben, a levantar España, que anda que no nos hace falta.